Ahora vamos a estudiar las generalidades del plano. Nosotros, el estudio que hacemos acerca de figuras y de representaciones gráficas de matemáticas, las hacemos en un plano, y este plano se llama el plano cartesiano. Ahora, nuestro plano cartesiano se va a componer de dos ejes, llamados también dos dimensiones. Y lógicamente tenemos dos dimensiones, pues una vertical y la otra horizontal. La vertical llamada Y, la horizontal llamada X. ¿Sí? Entonces estas van a ser nuestros dos ejes. En este plano podemos hacer un sinfín, un infinito número de figuras. Ahora nosotros vamos a estudiar a la recta. ¿Sí? Entonces la recta, como ya sabemos, es la sucesión infinita de puntos. Esta recta la podemos llamar recta L, por ejemplo. Si como se compone de una serie infinita de puntos, tiene varias particularidades, como por ejemplo la inclinación, la distancia que hay entre un punto y otro punto, y en qué posición del plano cartesiano se encuentra. ¿Sí? Ahora, para poder dar una explicación matemática o una representación matemática de esta recta, pues vamos a ver la dirección en primer lugar, que también la llamaremos más adelante pendiente. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que la pendiente, ahora sabemos que es la inclinación que tiene la recta. ¿De acuerdo? Entonces, esta recta va a tener un cierto grado de inclinación, es decir, un ángulo de inclinación. Esta es la primera particularidad que encontramos, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, para poder representarla de forma matemática, la primera ecuación que nosotros vamos a poner a esta recta va a ser la ecuación vectorial. Esta ecuación vectorial se compone, como bien lo dice su nombre, de un vector. Y este vector viene a ser como una especie de volante que tiene esta recta, ¿de acuerdo? Hagan de cuenta que este volante, si es que gira, pues girará también, en este caso, la recta, que serían como las ruedas de un coche, volante y ruedas. Si es que este volante, por ejemplo, se desplaza en este sentido, si es que este vector director se desplaza en este sentido, lógicamente esta recta ya no tendrá esta dirección, sino tendrá la dirección que le demande su volante, es decir, su vector director. ¿Sí? Entonces la ecuación vectorial será, la receta de esta ecuación vectorial será de esta manera. Y se dice que en el plano XY tenemos a la recta que pasa por el punto A en X y en Y. Y este punto de aquí depende de esta constante lambda, ya les explicaré qué es, de lambda veces, es decir, qué tan grande y qué tan pequeño será el volante con sus coordenadas en X y sus coordenadas en Y. ¿Sí? Vamos a ver. En primer lugar, este de aquí esta letra lambda que encontramos acá, esta letra lambda de aquí será
¿Qué tan grande? Es decir, será la magnitud del vector director. ¿Sí? Y será una constante. Lo vamos a dejar como lambda. Este lambda seguirá siendo lambda. No se va a alterar. Seguirá siendo con esa letra griega lambda. ¿Sí? Y después, este vector director de acá, en cambio, estas coordenadas serán las del vector director. ¿Sí? Entonces, esta es la receta para la ecuación vectorial. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un ejemplo. Y decimos, vamos a poner, escribir la ecuación bien. Y el ejemplo nos dice, escribir la ecuación de la recta que pasa por el punto A, 3, 1 y B, 6, 5. Lo que nos da la pauta para saber cómo calcular el vector director. Porque todo se puede calcular. Entonces, diremos que el vector director se lo calcula con las componentes del punto B menos las componentes del punto A. Es decir, el vector director será B, la componente de X en B, menos la componente X en A, punto y coma, la componente de Y en B, menos la componente Y en A. Vamos a ver. Entonces tenemos que para nuestro caso el vector director será la componente B, la componente X en B, es decir, 6, menos la componente X en A. ¿Sí ven? La componente X en B menos la componente X en A. Sería 6 menos 3. Punto y coma, la componente Y en B menos la componente Y en A, es decir, 5 menos 1. Por lo tanto, mi vector director será 3, 4. ¿Sí? No es necesario dibujar este vector, no es necesario. Vamos a escribir directamente la ecuación vectorial. Por lo tanto, la ecuación vectorial será en el plano X y Y, tengo una recta que pasa por el punto A, 3, 1, más lambda veces esta lambda
seguirá siendo lambda, se la deja así, como la constante lambda, porque no sabemos qué tan grande es, no sabemos y no nos interesa calcular la magnitud del vector director, porque este puede cambiar, así es que lo vamos a dejar como lambda. El vector director, las componentes del vector director, que serán 3 y 4. Y listo. Esta es la ecuación vectorial.